cómo el Lean y el TPM se pueden fusionar y potenciarse. Es algo que yo no sé, que muchos podrán decir, oye, ¿qué estás hablando? Bueno, sí se puede, yo lo he hecho. Copia, adopta y adapta, ¿no? Sí copiamos el modelo, pero hay que adoptarlo y adaptarlo a la realidad, ¿no? Y creo que ese es el gran secreto que realmente haga que algo funcione, ¿no? Lo que los japoneses nos dieron es, la verdad, es brutal. Sí pueden funcionar herramientas, creo que un sistema es mejor porque lo hace más sostenible en el tiempo. Cómo me terminé enrollando en un modelo de excelencia operacional que fluye de manera continua fue verdaderamente apasionante, acelerado. Yo veía los resultados. Es más, yo dedicaba más horas de mí al trabajo, no porque quería dar un resultado, sino que me iba dando cuenta cómo se iba potenciando la gente con la que yo trabajaba. GIP en Japón auditan 6, 7, 8 empresas y en el Perú hay una. Una sola. Y en esa empresa trabajé yo. La que está certificada con TPM. ¿Qué tal? Mi nombre es Alonso Bazán y bienvenidos a La Innovación. Este es un espacio en el que vamos a compartir experiencias, vamos a compartir cosas relacionadas al sistema de excelencia operacional. Yo soy ingeniero industrial, pero no estoy solo en este camino. Me acompaña Fernán Cuenca. Actualmente pertenecemos a la misma empresa, es mi jefe, creo que mi amigo, eso espero, pero le doy pase para que también pueda presentarse. No, gracias Alonso por la invitación. Amigos todavía no somos. Es una broma. No, sí, ya bueno, Alonso me presentó. Soy Fernán Cuenca, ingeniero metalúrgico de profesión. Ya yo creería cerca que 20 años tratando, intentando hacer excelencia operacional. La verdad, siempre digo que intentando porque uno no sabe todo lo que puede seguir aprendiendo y siempre poder hacerlo mejor. Bueno, nuevamente gracias. Es una oportunidad importante, yo creo que para ambos, ¿no? Estar haciendo esto. Bueno, Alonso Bazán, ingeniero industrial. Fernán creo que olvidó mencionar que es ingeniero metalúrgico. Compartimos la misma universidad, la misma alma mater San Marcos. Y nada, hablemos un poco del propósito del podcast, ¿no? ¿Por qué nació la innovación? Hemos trabajado mucho tiempo en desarrollarlo, hemos trabajado bastante en darle el nombre, pero la idea es hablar un poco del propósito. El propósito del podcast para ti es... Hemos hablado de eso, la verdad. Mira, el propósito es sencillo. Yo creo que queremos crear una comunidad relacionada a excelencia operacional y en base a esa comunidad ser referentes en la región. Escucho de México, escucho de Brasil, escucho de Argentina, hasta de Ecuador estoy escuchando ya. Y nosotros siendo una industria más grande que alguno de esos países, no somos referentes en la región. Cuando se habla de excelencia no nos miran. Y yo he visto, conozco personas, he visto compañías y sé que hay compañías que están haciendo excelencia y de la buena forma en el país. Y digo de la buena forma porque gracias a ti he ido conociendo cosas de otros países y yo digo, oye, pero aquí en Perú lo hemos hecho mejor. Yo no te voy a decir que no. Yo estuve en una compañía transnacional y había una competencia sana entre empresas de diferentes países, y lo voy a decir, en Perú estaba el mejor modelo de excelencia en ese momento. Entonces, podemos ser referentes, tenemos todo para hacerlos y esperamos tener compañeros, colegas de diferentes industrias para avanzar. Sí, bueno, parte del propósito del podcast, que me parece importante empezar con eso, es justamente compartir esas experiencias, pero creo que también es tener valor agregado hacia no solo la industria, sino los profesionales jóvenes, ¿no? Yo tuve la suerte de dar hace unos 3, 4 meses atrás una conferencia en mi facultad. Me vi reflejado en algunos alumnos jóvenes y es importante para mí tratar de compartir este conocimiento que tengo y el que voy adquiriendo, porque uno nunca termina de aprender, con las nuevas generaciones, ¿no? Y sobre todo que si nosotros hemos conseguido algo en los 10 o más de 10 años que llevo yo, o los más de 20 que llevas tú, pues estas personas o nuevos profesionales lo puedan lograr en menos tiempo, las empresas también puedan adoptar estos sistemas sin mucho temor y sobre todo la hagan sostenible. Creo que el gran problema en Perú y en Latinoamérica es que nos cuesta hacer sostenible estos sistemas, ¿no? Funcionan por un año, 2 años y después todo se cae. Entonces, este espacio es justamente para eso, para hablar de sistemas de excelencia operacional, para hablar de liderazgo en planta y entre otras cosas que a lo largo del podcast y de los episodios vamos a ir desarrollando, ¿sí? Ahora, una gran pregunta que yo me hice o me hago también es, pucha, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo te metiste a este mundo de la excelencia operacional?
Mira, yo creo que cuando estoy en la empresa belga se habló de OPEX, Operational Excellence, que se llama OPEX, se llama el proyecto, se tocó así, de ahí pasé a una empresa eh, eh, peruana que decían vamos a implementar un modelo de excelencia operacional, pero basado en MRP, que está basado básicamente para las áreas logísticas. Logística. Y de ahí llego a una transnacional, que es Mondelez, y encuentro mucha gente que había tenido experiencia. Yo había escuchado de TPM y Lean Manufacturing, y aquí me escuchaban decir, oye, TPM es japonés, Lean Manufacturing es americano. Sí, se junta, o americano, europeo, como fuera. Esta compañía lo ha juntado. Y teníamos gente de Procter, por ahí algunos de Unilever, me parece, que habían llegado y tenían un modelo de excelencia operacional del cual al inicio yo no estaba convencido, porque yo decía, oye, yo soy Six Sigma, esto no parece TPM, pero tampoco Lean. Y cómo me terminé enrollando en un modelo de excelencia operacional que fluye de manera continua fue verdaderamente apasionante, acelerado. Yo veía los resultados. Es más, yo dedicaba más horas de mí al trabajo, no porque quería dar un resultado, sino que me iba dando cuenta cómo se iba potenciando la gente con la que yo trabajaba. Fue muy apasionante. Alguien que le gusta estar en operaciones, en producción, ver mejores procesos, definitivamente cómo desde la gestión de procesos, administrando procesos de trabajo y decantándolo en indicadores que realmente mejoran y que tú lo puedes ver, es bastante grande. Y la empresa en la que estuve, que es lo que yo siempre digo, hablé al inicio, ¿no? Voy a Brasil, voy a México, voy a Argentina y nuestros amigos de EIPN en Japón auditan 6 7 8 empresas y en el Perú hay una. Y en esa empresa trabajé yo. La que está certificada con TPM. Está certificada con TPM, ya tiene el segundo nivel, creo que es el Consistency, no estoy seguro. Yo estuve en la primera etapa, preauditoría, auditoría, y un consultor japonés que había trabajado en GIP. Estuvimos metidos en ese proyecto como año y medio, la verdad. Y yo siempre lo digo en broma, ¿no? Tú cuando me fuiste hablando de esto, tú me decías, oye, vamos a ver. Y fuimos conociendo gente que ha ido a aprender allá o a trabajar allá. Yo siempre digo, no, el japonés vino a hacer lo que yo veo y yo hago acá, ¿no? Yo era líder del pilar de mantenimiento autónomo, que yo siempre digo es la vedette, ¿no? Es donde más se mueven las cosas. Y fui auditados por ellos, con éxito, la verdad. Tuve un consultor muy bueno, eh, Shinotsuka era su apellido, me acuerdo, y él nos fue guiando, ¿no? Como una metodología americana-japonesa fue auditada por JPN, tuvimos que cambiar algunas cosas, es la verdad, pero menores, muy menores, ¿no? Y yo incluso hago el símil de lo que presentamos para la auditoría de JPN con el modelo de excelencia operacional que tenía la empresa, y simplemente le tuvimos que cambiar títulos, porque finalmente era lo mismo. Cómo el IN y el TPM se pueden fusionar y potenciarse. Es algo que yo no sé, que muchos podrán decir, oye, ¿qué estás hablando? Bueno, sí se puede, yo lo he hecho. Se puede ajustar, se puede ajustar. ¿Tenemos una cultura diferente acá? Sí. Y lo que funciona allá no tiene que puede funcionar acá, sí, pero no es igual. Y es una delgada línea roja, ¿no? Porque muchos critican al modelo estadounidense, el Lean Manufacturing, pero muchos de los que critican de repente no han podido implementarlo dentro de una realidad diferente a la que obviamente tenemos en Japón o se tiene en Japón. No, acá el latinoamericano trata de saltarle a la cultura, trabajamos más pensando en cantidad que en seguridad. Entonces, vamos a hablar mucho de eso a lo largo de los episodios y cómo sea el modelo que sea, es un modelo de excelencia operacional, sí se basa en principios, pero hay una frase que repiten muchos la comunidad de personas que también comparto mucho con ellos en redes, en LinkedIn, y dicen copia, adopta y adapta, ¿no? Sí copiamos el modelo, pero hay que adoptarlo y adaptarlo a la realidad, ¿no? Y creo que ese es el gran secreto que realmente haga que algo funcione, ¿no? Lo que ustedes implementaron en la experiencia en la que tuviste en Procter o en Mondelez o en las demás empresas en las En que Procter trabajaste. no, en Procter no. A Todo el Procter, mundo cree que he trabajado ahí, pero no. Yo me distancio de ellos, por si acaso. y el que no sabe, Procter es una empresa manufacturera. Bueno, aquí en Perú era de las primeras que trajo este modelo, creo que en los años 90, ¿no? Es una empresa que trajo este modelo y de ahí fueron migrando los profesionales de esta empresa a diferentes empresas y bueno,
viene el modelo en Mondelez, que lo has mencionado, única empresa certificada. Entonces, ese es un poco el conocimiento que vamos a compartir, no solamente nosotros, sino las personas con las que estemos aquí presentes en los diferentes episodios, ¿no? Un poco de mí, yo también empecé en excelencia operacional casi al año que salí de la universidad. El primer trabajo en el que tuve fue en Abbott, es una industria de farmacéutica, manufacturera. Ahí aprendí un poco este sistema porque Abbott antes tenía un nombre nacional, o fue absorbido por esa transnacional y todo el sistema que tenían en México lo trajeron hacia Perú. Aprendí un poco de conceptos básicos, OEE, que es los 8 desperdicios. No hablaba mucho de TPM, pero sí de Lean Manufacturing, la reducción del desperdicio, crear un flujo constante. Entonces yo me enamoré ahí. Yo vi eso el primer año y dije, yo de aquí no me muevo, y mi línea profesional siempre se ha movido a lo largo de ¿Te producción. enamoraste ahí de quién? ¿Del TPM? No, del Lean Oh, te van Manufacturing. a escuchar, ¿ah? Te van a escuchar. No. Sí, fue el primer paso. De ahí, bueno, estuve también en Anchor, en otras empresas más. Siempre he llegado, y creo que es algo que nos contrasta a ambos. Yo he llegado en empresas que han tenido este sistema ya implementado y uno lo he visto nacer de cero. Y también he trabajado en empresas en las que no absolutamente nada de sistema de excelencia. Y iniciativa mía propia del conocimiento, el ímpetu que tenía, me llevó a implementarlas en algunas líneas y hacerlas sostenibles mientras yo estaba ahí, ¿no? Pero obviamente cuando esto se termina, todo se cae, ¿no? Entonces he visto mucho de empresas que ya la tenían implementada y empresas de que no tenían nada, pero estoy viviendo recién empezar algo desde cero, ¿no? Algo absolutamente desde cero, y ver cómo los sistemas se van conectando. Entonces, eso me hace dar cuenta de que todavía hay un largo camino que nos espera para seguir aprendiendo y seguir compartiendo todo lo referente al sistema de excelencia operacional, Sí, ¿no? pero algo que de repente nos faltó complementar. La verdad de todo esto es que el TPM o TPS, alguien va a decir, oye, ¿qué estás hablando? TPM y TPS son básicamente la base es TPM. Yo creo que sin saber TPM no puedes hacer excelencia operacional. Es la base. Lo que los japoneses nos dieron es, la verdad, es brutal. Sí. Sirve enormemente, es la base, yo creo que es el 70%, y el otro 30% es un poco de Lean, un poco de Change Management, cambiar la cultura de la gente, cambiar cómo ejecutamos los procesos, y ese otro 30%, ¿no? Que como el cómo hacerlo es diferente. Y la única manera del cómo hacerlo en esta parte del mundo es que lo hayas hecho. Que hayas sudado. Yo le he pasado mal, le he pasado bien, y la verdad que hoy por hoy yo creo que sí puedo hablar de esto. Es más, en la última empresa en la que estoy, varios me dicen, oye, ¿sabes? Y yo no sabía que sabía, fíjate. Yo siempre digo, "Oh, es que creen que sé". Hasta que me conociste. Sí. Y yo siempre digo, oye, todo el mundo cree que yo sé. Y sí sé, he aprendido muchas cosas. O sea, tanto tiempo haciendo, algo se me queda. Pues no, no, pues no puede ser. Pero la verdad es que sí, ¿no? La base está en TPS, está en TPM. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hay mentores en este camino de los cuales todavía puedo decir que soy amigo de ellos. ¿Sí? Y, y déjame decirte que creo el tener buenas relaciones, hacer buenas relaciones con estas personas, uno de ellos hoy está muy cercano a nosotros porque nos está ayudando con este nuevo, con Camino. este nuevo camino, este nuevo modelo de excelencia, muy parecido a los anteriores, pero con su particularidad. Es bueno tener mentores. Fico, le gusta que le digan Fico, Fico de las casas. Si logras saber esto, invitado por aquí, ojalá puedas estar. Tengo un amigo allá por España, Carlos Izaguirre, mentor también, del cual sé mucho, y cuando me toca hablar o necesito algo, voy y le pregunto. Una amiga, Juana Miranda, en Italia, que trabajamos acá en Perú, también espero que esté sentada por aquí. O sea, tengo amigos, mentores que han hecho conmigo, que yo he aprendido muchos de ellos. La idea es ser muy creativo, ¿no? Yo siempre les digo, "Bro, es empezar a crear cosas". Alguien que es muy purista, como te digo a ti, dice, oye, ¿cómo has cambiado la herramienta? Pues se puede cambiar, ¿por qué no? La herramienta se puede modificar y ajustar a la realidad o a la cultura de la gente o la cultura de tu organización. Y eso es a veces lo que un poco me ha tocado hacer, y hemos logrado, tenemos resultados, y se han logrado resultados. Y algunas de esas cositas ya hemos visto, ¿no? Es más, eh, justo en esta parte hablemos un poco de qué va a ir el podcast, ¿no? Hemos hecho una parte introductoria, hemos hablado un poco de nosotros, del conocimiento, la experiencia que hemos tenido. Es importante también mencionar de qué va a ir la innovación, ¿no? No sé, Yo- pero tú sabes. Déjame leer que me he olvidado. No,
Bueno, vamos a tener muchos tópicos, ¿no? Creo que vamos a compartir muchas historias de éxito y también las que no son tan exitosas, porque mucho de eso hay. Y creo que hay más camino de fracasos y de aprendizajes que al final te llevan poco a poco al Aunque éxito, ¿no? suene cliché, si no te has equivocado, no has aprendido. Es cliché, sí, pero sí, eso es verdad. Cuando te equivocas, no te vuelves a equivocar. Entonces, una de las cosas importantes que va a tener la innovación como podcast es también entrevistas, ¿no? Vamos a tener invitados que han hecho mucho de esto, quizás personas que no son tan conocidas en medios, ¿no? Porque yo soy una persona muy abierta, vengo trabajando bastante hace poquito más de un año en LinkedIn, en redes, y las personas las que hemos hablado en interna, que tienen más de 10, 20, 25 años haciendo TPM, haciendo excelencia operacional, implementando pilares de mantenimiento autónomo progresivo, haciendo hosting, implementando sistemas de DMS, no las encuentras, ¿no? Y este va a ser un espacio también justo para que podamos mostrar y compartir a aquellas personas que están de repente detrás de todo y ponerlas aquí sobre el estrado y puedan compartirnos un poco de lo que han hecho. Creo que va a ser interesante, no solamente poner personas a un nivel medio o gerencial, ¿no? Hay muchas personas operadores. Creo que conoces casos de éxito de gente que empezó abajo y con este sistema ha ido escalando en su propia empresa. Entonces, es importante también darles ese espacio donde vamos a tener estas entrevistas con ellos y nos puedan compartir mucho de su conocimiento. Sí, sí, yo hay un mito importante. Dijiste algo, ¿no? Gente que fue técnico, que corrió una carrera técnica, hoy están gerenciando plantas. Conozco casos, conozco personas, son jefes de producción o subgerentes y esperamos tenerlos por aquí. Eso es de lo que va a ir un poco el podcast, ¿no? Y que ellos nos cuenten del podcast y que nos cuenten su experiencia y desde su experiencia ir construyendo conocimiento, ¿no? Y por qué no de ahí por redes ir compartiendo información con quien nos estén viendo, con quien nos estén siguiendo, e ir creciendo esta comunidad, acercarnos, compartir conocimiento desde el lado de ustedes y nosotros hacia ustedes y poder aprender y construir algo juntos. Va a ser súper potente, creo yo. Esperemos tener acogida, la verdad. Pero sí, Alonso lo dijo muy bien. Conozco gente que tiene 20, 25, casi 30 años haciendo esto. Me he topado ahora último con alguien que yo digo, uy, va a hacer un análisis causa-raíz, ¿cómo lo hará hoy? Va a hacer un análisis PM hoy, va a hacer un principio de trabajo, ¿cómo saldrá? Y lo hace bien a la primera. Yo me he quedado sorprendido, algo que me costó de repente 1 o 2 años o 3 o 4 hacerlo bien, conocer a alguien que tiene 25 años y a la primera vez que lo ve hacerlo, verlo bien, te genera asombro, ¿no? Tú dices, oye, todavía hay un camino muy grande del que todavía podemos seguir aprendiendo. Hay muchas personas las que debemos aprender. No son conocidas, no salen en redes, se dedican a trabajar y esperemos que... Yo he aprendido mucho de esas personas, ¿no? Yo le digo a Alonso, ¿no? De repente no estudiaron ingeniero, porque no, el ingenierito. No son ingenieros algunos de ellos, no son. Y aprendes mucho de ellos. Es más, yo te diría, yo creo que mi conocimiento fuerte de excelencia operacional, TPM, como querramos llamarlo, yo creo que es un modelo de excelencia operacional basado en una combinación de metodologías y herramientas. Lo he aprendido fuertemente de gente que con una carrera técnica fue creciendo en las compañías y fueron volcando su conocimiento y no son, la verdad, que no son nada egoístas, te dan todo y tengo muchos de ellos. Y yo podría decirles mentores también. Conozco ahí a Juan Carlos Guerrero, Pepo Bazán, Germán Arista, mi amigo Milton Bocanegra, todos ellos. ¿Ah? Entonces, son chicos que de repente hoy son ingenieros de proceso, jefes de producción, no tienen el gran cargo de gerente, pero ni te imaginas lo que saben. Sí. Así Así como yo, que, pues, ¿no? entonces, bueno, espero que algún día llegues a ser como ellos, en eso estamos. Y creo que lo importante también es que no solamente vamos a compartir el qué, ¿no? Creo que compartir mucho el qué de la herramienta, el paso a paso, es sencillo, lo puedes encontrar en cualquier lugar, en un libro, en un taller, pero aquí vamos a compartir lo más valioso, que creo que es el cómo se hizo, ¿no? Muchos hablan del qué, ¿no? Implementamos tal, pero cómo empezar, ¿no? Cómo empezar un sistema de excelencia operacional en una planta, cómo evitar que ésta se caiga y no sea sostenible. En esta experiencia que tenemos, en este sistema que venimos implementando en nuestra planta, Fernán mucho lo ha dicho, también viene aprendiendo cosas
que a pesar de los años que tiene, demuestran que todavía hay un camino por Y nos recorrer. hemos equivocado, ¿no? Yo reconocí hace una semana que cometimos un Ayer también, error. ayer. Ayer fue, ¿no? Sí, ayer. Ayer fue, cometimos un error grande que no limita el modelo, pero entendí por fin por qué tenemos que empezar de la manera en que lo comenté. Sí. Y ya lo voy a comentar acá en algún momento, así que Sí, sí, sí. paciencia. Y eso es el cómo, ¿no? Es importante que eso se transmita. Creo que el conocimiento es poder y el poder hay que entregarlo, hay que transmitirlo. Mientras más personas lo sepan, nuestra industria va a mejorar. Empresas grandes, pequeñas, medianas, chicas, van a adoptarlas, van a creer. Si vienen acá personas que han empezado de cero en una mediana empresa, pequeña empresa o gran empresa, demostrando que se puede, va a jalar a que más personas confíen en este sistema, ¿no? ¿Es complicado? Sí, creo que es complicado. Es difícil, ¿por qué? Porque somos latinoamericanos, ya lo mencioné al inicio, y lo interesante va a ser eso, ¿no? Va a ser romper esa barrera, tratar de colocar aquí a las personas correctas y se puedan beneficiar muchos de nosotros y de las personas que nos escuchan. Este rubro es un rubro bastante duro, es un rubro que muchas personas la ven que no es ágil, que no de repente es muy estructurado, sí, pero también hay momentos en el que uno debe desaprender, debe adoptar, debe de cambiar las cosas y adaptarlas a tu propia realidad, ¿no? Creo que el secreto es ese, tomar el sistema basado en principios, pero adaptarlo a tu propia realidad, ¿no? Y aquí voy a soltar una pregunta, ya culminó esta primera parte, para este primer episodio, que es introductorio, ¿no? Pero creo que es válido poder soltarlo, ¿no? Se habla mucho de herramientas y sistemas, ¿no? Se habla mucho en el rubro, se habla mucho entre diferentes personas que conocen sobre sistemas de excelencia y dicen, no, las herramientas solas no funcionan, los sistemas sí, pero respecto a eso también sería importante que podamos transmitir una opinión y compartir un poco la experiencia que hemos podido tener en eso, ¿no? Sí, es curioso, ¿no? Hemos hablado tanto de este primer día y nunca había ahondado en esa respuesta. Ni me he preocupado en que, entonces, puedo decirlo como nazca, la verdad. Las herramientas solas, sin tener un sistema, funcionan sí, pero demandan más esfuerzo. Requieren mucha disciplina que a veces nuestra cultura no la tiene. Es necesario un sistema y un proceso, estoy de acuerdo, tiene que haber, así sea en Japón, necesita un sistema, un proceso, sí. La herramienta sola funciona también, pero tiene un tiempo, va a morir en algún momento. Depende de alguien. Sí, entonces depende de alguien, tú lo has dicho bien. Las herramientas potencian los sistemas, sí. Y puede ser cualquiera, una herramienta Lean, una herramienta que a ti se te ocurra. Yo acuerdo que creamos una herramienta, muchos se acuerdan del sistema de observación de comportamientos de seguridad, creamos el sistema de observación de comportamiento de calidad. No sé si otra empresa lo había creado, pero alguien lo creó, ¿no? Entonces, se crean herramientas, se usan herramientas, las de Lean, aplicándolas en un pilar de mantenimiento autónomo, ¿no? Oye, y esto, sí, mezclaste Estados Unidos con Japón, sí, lo mezclamos y algo sale. ¿Y funciona? Sí funciona. ¿Da resultado? Sí. Y si da resultado, hay que dejarlo fluir y ver hasta dónde llega. Yo creo que los sistemas, los procesos, las metodologías no están escritos en piedras. Por eso se llama excelencia. Hay que innovar. No nos llamamos la innovación. Hay que innovar, hay que hacer cosas diferentes. Y esas cosas diferentes hay que compartirlas. Funcionan. A veces hay muchas empresas aquí que hacen, avanzan, avanzan, tienen grandes logros, resultados, tienen buenos logros, tienen grandes logros, buenos resultados, pero a veces se detienen, dicen, ¿hacia dónde más miramos? ¿Hacia dónde van más? Y viran y a veces pierden todo lo que lograron. Sí, entonces hay que ver cómo, y justo en la empresa donde estamos trabajando, está creando un modelo a largo plazo en el que el viraje siempre va a ser en los marcos del modelo que se está diseñando. Así que yo creo que lo que hoy se está haciendo con la experiencia de estos chicos que han ido y venido, ya no tan chicos, la verdad, han ido y venido por diferentes empresas y mirando modelos de excelencia, TPM, Lean Manufacturing, está haciendo algo que yo creo que puede generar yo creo que ya hay hitos en el país, pero puede generar un nuevo hito para empezar a construir esta famosa comunidad de la que estábamos hablando al inicio. Sí, herramientas, sistemas. Bueno, yo soy muy doctrinado, lo pueden ver atrás, he leído mucho
y me he certificado mucho en temas de sistemas con Japón. Es mi escuela, tengo que aceptarlo. Sí empecé por Lean, pero de ahí fui un poco conociendo la comunidad de TPS, de TPM, de personas aquí que en el mismo Perú que conocen mucho de estos sistemas. Y yo sí soy muy doctrinado a inclinarme porque un sistema obviamente es mucho mejor que herramientas. Tú lo has dicho, las herramientas funcionan, pero hasta cierto punto, ¿no? Y para que eso se dé y para que la herramienta funcione, creo que va a meritar de dos cosas, básicamente. Una, que seas disciplinado, ¿no? Para aplicarlas y mantenerlas, o que sea disciplinada la empresa, o el operador, o el supervisor, o la persona que esté en piso con esta herramienta. Y dos, que haya cierto nivel cultural ciertamente arraigado en esta planta, ¿no? Entonces, combinando, digamos que cierta cultura establecida y una disciplina en la operación, podría ser sostenible una herramienta, ¿no? Pero obviamente, a la larga siempre va a depender de una persona, de mucho músculo, de que empujes, y creo que el sistema al final va a ser superior porque no depende de personas al 100%, ¿no? Creo que el sistema es, yo siempre lo comparo, ¿no? Es como el sistema digestivo, ¿no? Tienes la tráquea, tienes el estómago, intestinos y demás, ¿no? Y las herramientas para mí son las partes de ese sistema. Entonces, no puedes vivir o tu sistema no va a subsistir si alguna de esas partes no funciona correctamente. Y creo que haciendo el símil con estos sistemas de excelencia operacional es igual, ¿no? Tienes que tener un sistema para hacerlo sostenible, tienes que tener un sistema para tener estándares alineados y que esto pueda seguir escalando y no sea insostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Mi opinión mía es, sí pueden funcionar herramientas, creo que un sistema es mejor porque lo hace más sostenible en el tiempo. Hay personas ahí en redes que critican mucho esto, que Lean habla mucho de herramientas, que Lean no habla de sistemas, pero creo que si profundizas mucho en eso, te das cuenta que al final, sea TPS, sea TPM, sea Lean Manufacturing, Six Sigma, World Class Manufacturing y todos los demás sistemas de excelencia operacional que existen, creo que al final va a depender mucho de la forma en que los implementes, de cómo empieces, ¿no? Y sobre todo de que lo adoptes a tu propia realidad. Sí, yo creo que está claro. O sea, hay que tener procesos, hay que tener sistemas en los cuales las herramientas llegan a ayudar. O sea, si no va a depender de personas, de buenas intenciones, a veces duran menos de lo que terminaron en nacer, algunas de ellas. Hace poco, ¿no? Estábamos entrevistando un rol para la empresa en la que trabajo y él decía, sí, yo he hecho pilar de PM y AM. Y sí, no, es que se me ocurrió a mí, dijo. Cuando te vayas, no, ya creo que no se va a hacer. Y te pasó a ti. Sí, me pasó. Te pasó a ti. Yo soy fiel. Ya lo contarás. Pedí permiso, pues no. No, 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 sí, no, no voy a mencionar Te la pasó a empresa, ¿no? ti. Pero Te pasó a ti no, también. no, no, no menciono la empresa porque ahorita también está haciendo excelencia. Entonces, Bueno, yo creo que no, pero bueno, lo que tú dices. de ahí una llamadita y No, te aprietos, ¿ah? llama a alguien a ver de ahí, a ver si. A ver, No, llama a alguien y le hacemos preguntas. no, sí, sí, o sea, es lo que dices, y un poco para ir cerrando este primer episodio, que es un poco presentación de nosotros, del podcast, de lo que se viene. Creo que muchachos en 15 días deberían de saber un poco más de nosotros. Estamos un poco trabajando en el primer invitado que vamos a tener aquí. Espero que acepte la invitación. No, ya le Y... dije, él dice que sí, ¿eh? Ah, dijo que sí. Sí, no es famoso, no es de las empresas ribombantes, Sí, pero se van a sorprender con lo que se creó en ese momento. sí, sí, o sea, le hemos dicho, no, vamos a traer acá personas que de repente no son en LinkedIn y no tienen 20.000, 50.000 seguidores, pero han hecho. Han Lo han hecho. hecho y van a sentarse aquí a explicar cómo lo han hecho. Entonces, eso va a ser bastante bonito para nosotros, para aprender nosotros y para poder transmitirlo también a la gente que nos escucha y nos ve, ¿no? Entonces, nada, eso era, esto es la innovación, vamos a hablar de excelencia sin filtros, sin humo, compartir experiencias, nos hemos equivocado, me he equivocado, creo que la perfección no existe y van a saber de nosotros en 15 días. Sí, ¿Sí? nos van a criticar, nos vamos a equivocar, podemos decir cosas que no tienen sentido tal vez, y tranquilos, le vamos a encontrar sentido porque la hemos hecho. Así que de repente la hemos dicho mal, pero nada, vamos a seguir construyendo. Yo creo que la intención de tener una comunidad en nuestro país, eh, que no se estén peleando entre ellos, porque por Sí. ahí vi en un país que se agarran a botellazos unos cuantos porque no, que sí, que no.
Construyamos juntos. Eso es lo que vamos a buscar. Sí, construir. O sea, no vamos a discutir si una palabra lleva M o N. Vamos a ¿En estar quién va con M? ¿Quién va con N? Gemba con M o con N, o no, si son 5 S o 6 S o 3 S o 9 9 S. S. Eso es lo único, 9 S. Ya hasta yo Escuchamos de 9 S, no me acuerdo en qué país es. convulsioné también con 9 S, ¿no? Pero no, creo que si se resume en una palabra el podcast es construir una comunidad, construir conocimiento y tratar de que la industria aquí en Latinoamérica y sobre todo en mi querido país Perú empiece a ser reconocido como una potencia aquí al menos en Sudamérica, de que hay empresas que hacen excelencia y la hacen bien, ¿no? Y creo que nosotros estamos en una de esas empresas, en un camino bonito de largo plazo, y vamos a estar hablando probablemente de aquí en adelante mucho de esos aprendizajes nuevos que tengamos, ¿no? Así que en 15 días nos vemos. ¿Soltamos el tema que vamos a tratar? O... No sé, decide tú. Sí, bueno, yo soy el director de aquí, ¿no? Tú eres el director de acá. Yo acá soy tu acompañante. Bueno, el próximo episodio vamos a hablar de planeamiento estratégico. Bueno, yo lo llamo Hoshinkanri. No es Hoshin, ya te he dicho que no es Hoshin. Bueno, vamos Es a hablar planeamiento estratégico. vamos a hablar de planeamiento estratégico. Eso. Y el invitado que tengamos acá es una persona que ha hecho también planeamiento estratégico. Sí, yo planeamiento estratégico. Hemos hecho planeamiento estratégico. Yo he hecho planeamiento estratégico. ¿Dónde? Estilo Hoshin. Ya no puedo mencionar la No, empresa. mentira. No, No, ya. has hecho el último, ya te hiciste uno. El que hiciste, Estuvo bueno. estuvo bueno. Estuvo muy. Voy a traer Me el polo gustó. acá. Ya vamos a compartir ¿Quién te algunas fotos. inspiró? ¿Quién te inspiró? Ya bueno, como les decía. No, sí. Por ahí compartiremos algunas fotos. Bueno, va a ser algo bastante bonito. Pero nada, trataremos de Hoshinkanri. No vamos a entrar mucho a teoría. Vamos a entrar mucho a saber cómo se hizo, pero compartir un poco de teoría es importante. El modelo japonés, el modelo de Estados Unidos, el balance, el OPI model, que es lo que tú me trajiste a mí, no lo Fuimos conocía. esa herramienta de Sí, diagnóstico. vamos a hablar mucho de eso. Entonces, los invitamos al siguiente episodio. Esta es la innovación. Soy Alonso Bazán. Fernán Cuenca. Y construyamos juntos una industria aquí en Latinoamérica que sea exitosa y que sea verdaderamente punche para sacar adelante también con un granito de arena a este país hermoso que es Perú. Así que los esperamos en el próximo episodio. Nos vemos. Nos Chao. vemos.